en una misión determinada. Es decir, la misión al cual teníamos que ir tenía que preparar soldados con ciertas características muy especiales para cumplir esa misión. Algo así ocurrió en la vida de Noé. Y puse ahí que Noé fue el primer misionero. Ahora, ¿qué características debe tener un misionero? Muy importante, pero antes de entrar al tema de fondo, vamos a ver este asunto aquí. A ver, un momentito, ahí parece que hay Gracias, hermano. Ya. Entonces estamos vamos a ver si aparece. Mientras se arreglan los detalles técnicos, seguimos con este asunto de Noé. Le decía que este hombre, misionero de Dios, fue escogido para una gran misión. Y planteé la pregunta ahí, ustedes pueden ver en sus papeles, ¿qué características debe tener un misionero? Y básicamente lo dividí en dos aspectos grandes. En primer lugar, describir la situación donde iba a ir Noé, el lugar donde él iba a ir. Y ese lugar donde iba a ir él requería características que tenía que tener él. Por ejemplo, punto 1. Antes de entrar al punto 1, ahí dice el primer misionero. Y puse Noé de Hollywood, que no es el Noé de la Biblia. Porque lamentablemente la industria de las películas van a producir películas cristianas completamente distorsionadas. Entonces lo que quería señalar que este artista de Hollywood no es el Noé de la Biblia, ni lo que hemos visto en la película de Noé no es el reflejo de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, basado en eso, entonces avanzamos al punto el primer punto, el misionero es enviado a predicar la palabra de Dios a un mundo hostil, ¿verdad? O sea, es un mundo hostil. ¿Cómo podemos saber esto? Ahí mismo dice la palabra de Dios en Génesis 6, del 1 al 7. Ustedes pueden seguir con su Biblia. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y con todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, después desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6 del 1 al 7, y avanzamos del 6 al 11 al 13, que dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo lo destruiré con la tierra. Este es el panorama espiritual al cual Noé iba a ser enviado. Este es, digamos así, la película al cual él iba a tener que entrar. Este era su campo misionero de Noé. ¿Y sabe qué, hermanos? No hay ninguna diferencia, no veo ninguna diferencia entre el mundo antiguo, el cual Dios destruyó, ni el mundo de ahora, ¿verdad? Hace 3.500 a 4.000 años, Dios vio tanta la maldad del hombre que lo destruyó. Han pasado miles de años
Y la maldad sigue ahora todavía. ¿Y saben por qué? Porque algo no cambió. Ese fue el corazón del hombre. No ha cambiado. La misma necesidad que se tuvo en los tiempos de Noé, de un Salvador, es la misma necesidad que se tiene el día de hoy. La única diferencia que veo es que hoy día el Mesías vino hace 2000 años y por gracia, solamente por la pura gracia de Dios, es que nosotros estamos aquí, el remanente fiel del Señor. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y a la vez la gran diferencia es la gran responsabilidad que como hijos de Dios tenemos. Somos los modernos, no es hombres y no es mujeres, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo aquí es esto, que el campo misionero es un mundo hostil, nada agradable, que requiere que los cristianos tengan ciertas características para poder ir a ese mundo hostil al Señor y podamos enfrentar y predicar su palabra. Y ese es el segundo punto. ¿Qué características debe tener un misionero? El misionero debe ser enviado a predicar la palabra de Dios a un mundo hostil al Evangelio. Veamos entonces al punto 2, que nos dice ahí, características de un misionero. Cuando leemos a Génesis, versículo 8 del capítulo 6, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, no sabemos cuándo la gracia tomó lugar en la vida de Noé. No sabemos qué instante, en qué momento Dios tocó el corazón y transformó a este hombre. Pero lo importante es que Noé confió en Dios, en lo que iba a hacer. Recuerden que Noé no ganó la gracia de Dios, el favor de Dios. Él no lo ganó. Dios se lo regaló. Es el regalo de Dios. Y uno se pone a pensar ahí, hermanos, como nosotros. Cuando vivimos en el mundo, en nuestro propio mundo sin Cristo. Quizás éramos muy religiosos, quizás éramos muy políticos, o quizás andábamos muy desbandados, ¿verdad? Llenos de pecados carnales, abiertos, drogas, borracheras, lo que sea. ¿Por qué a uno? ¿Por qué a ustedes? ¿Por qué Dios tuvo que tocar nuestro corazón? ¿Merecíamos? ¿Por qué éramos buenos? Ese es el regalo de la gracia de Dios. Dios imparte su gracia a quien quiere, porque Él es soberano y absoluto, incuestionable, hermanos, ¿verdad? Entonces, Noé no ganó la gracia de Dios. Eso fue un regalo del Señor. Esto fue verdad ayer, 3.500 a 4.000 años, y es verdad en el día de hoy, según Romanos 5:20. El juicio y la gracia de Dios son dos elementos claves. El juicio y la gracia de Dios no es para resaltar la maldad del ser humano. El juicio y la gracia de Dios es para resaltar la misericordia de Dios. Es el amor de Dios. No es que este mundo malvado va a ser, según Mateo 24 y Revelación o Apocalipsis, va a ser destruido. Pero no es tanto resaltar lo malo que es el hombre, sino la misericordia del amor de Dios, que aun siendo pecadores, Él nos ¿qué? Amó. Amó, hermanos. No somos mejores que nadie. Somos pecadores redimidos por el Señor, ¿verdad? Es decir, Noé no fue el único beneficiado de esta gracia increíble. Su familia también lo fue. Le fue dada gratis esta gracia. 1 Corintios 15:20. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ciertamente nosotros podemos decir lo mismo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No somos porque tenemos nuestras cualidades intelectuales mejores que otros. No sé porque tengo un montón de certificados y títulos. No sé porque tengo mejor elocuencia para hablar. Eso no cuenta, hermanos. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y si entendemos eso, hermanos, entonces debo amar a mi hermano intensamente en el Señor, porque ese mi hermano es lo que es por la gracia aquí de Dios, hermanos. ¿Verdad? Otra característica que estuvo este varón, aparte de la gracia, es Noé era un varón justo, íntegro,
recto. Versículo 9, ahí está. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Esto no implica que Noé no era eximido de pecados o tenía problemas con su actitud. Era un hombre como nosotros. A veces nosotros queremos pensar que los apóstoles eran santitos. No, Pedro era un enojón, hermanos. ¿No se agarró una pelea entre Bernabé y Pablo? Tuvieron sus discusiones. Eran como usted y como yo, sujetos a las pecaminosidades propias de un ser humano, pero estaban conscientes de su misión. Igual somos nosotros. Igual era Noé. El que era justo no implica que era un hombre que no estaba libre de fallas o pecados. Lo que quiere decir que no era un hombre honesto, era un hombre virtuoso, un hombre recto, íntegro. Noé no era un varón justo. ¿Qué vemos aquí cuando decimos esto? Que Dios lo había justificado mucho antes del diluvio. Él ya había sido justificado. Dios añadió esta característica para capacitarlo, de modo que no era un hombre justo que anunciaba el justo juicio de Dios contra la humanidad. Noé fue justificado por Dios, según Romanos 5:20. Hay otra característica muy importante también, hermano, que es el punto 3. No era un varón recto, dice la palabra ahí, honrado en su generación. Era perfecto en sus generaciones. El término perfecto no implica que era sin ninguna falla, no, era un hombre como nosotros, era un hombre honrado. Nadie podía señalar de algo incorrecto o pecado a Noé. Era un hombre intachable. Lamentablemente esto no vemos en la vida de muchos que nos llamamos cristianos, incluyendo nosotros los pastores. Honestamente. Ahí lamentablemente el evangelio se denigra, decae cuando no llevamos una vida íntegra. No quiere decir que seamos perfectos, hermano. Y acá mi ayuda idónea puede decir muy claramente cuán imperfecto soy. De repente en la iglesia puedo representar una imagen de, mire el hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? No, señale, hable con la esposa para que vea este varón también tiene un montón de fallas, de errores, de pecados. No podemos vestirnos con ese halo de santidad y venir a la iglesia como volando. No, hermanos. Yo, cuando veo